Cordial saludo. Mi nombre es Jorge Edgardo Contreras Martínez, perteneciente al doctorado en Ciencias de la Educación. Voy a realizar la presentación correspondiente al conocimiento científico de la unidad 1, Bases epistemológicas en la educación. Esta unidad es dirigida por la docente Elizabeth Álvarez Ramírez. He denominado esta presentación La naturaleza del conocimiento científico, su relación con el consenso y el disenso y su diferencia. Como introducción, la siguiente presentación es la revisión basada en el capítulo ¿Qué es la ciencia en la realidad y no en la imagen idealizada? Si no hay tal cosa como el método científico, del libro de Diegues 2023, cuyo objetivo es lograr explicar cómo se presenta el conocimiento científico, la relación que se plantea entre el consenso y el disenso, como fuerzas que hacen emerger o detener los procesos de creación de conocimiento mediante la ciencia. A su vez, en la presentación se plantea que debería existir una reducción de la pseudociencia al contar con un mundo con mayor información y educación, pero está sucediendo un fenómeno contrario. ¿Qué es el conocimiento científico? Para Diegues, el conocimiento científico es el producto de la ciencia y por ello es la consecución de sus objetivos o fines, que pueden encontrarse en todas las ciencias. De esta manera, se logra generar el impulso que la humanidad requiere para comprender las preguntas más esenciales y solucionar sus problemas. De aquí se desprende que existen unos fines que aparecen en toda la ciencia y los incluyo siendo parte del conocimiento. Una es explicar, comprender y predecir fenómenos. La segunda, encontrar regularidad en los fenómenos en forma de leyes matemáticas a ser posible. Tercera, determinar qué tipo de entidades y procesos explican el funcionamiento del universo. Cuarto, buscar teorías crecientemente comprensivas y coherentes. Quinto, servir de base al desarrollo tecnológico. Y sexto, crear conceptos y herramientas matemáticas de utilidad en dichas explicaciones. A su vez, Diegues entrega tres elementos inherentes del conocimiento científico y a través de esta gráfica construida de manera concreta se realiza una unión entre estos elementos. Kuhn en el 2023 lo denominaba como una especie de conectores a esos rompecabezas que son los problemas científicos. El primer elemento es que el conocimiento científico es experimentable y refutable. Eso significa que nunca se debe pensar que es la última palabra, que debe estar dispuesto a ser comprobable. El segundo elemento es que es procedimental, que existe un rigor, un camino ya recorrido. Y el tercer elemento que es heterogéneo, que no cuenta con una forma o un camino único para llegar. ¿Qué papel juega el conocimiento científico en la generación de políticas? En esta diapositiva realizo una crítica constructiva acerca de lo que desempeña la ciencia en las políticas públicas, en especial en el gobierno. Pensaría que deberían estar presentes, pero uno observa el contexto y la ciencia y ese conocimiento inherente es insignificante en los gobiernos. Uno puede observarlo y un ejemplo muy claro es cómo los gobiernos abordan el cambio climático. Cómo en algunas ocasiones se favorecen más aspectos económicos que respaldan dichos gobiernos. Por ello, el llamado es que a las políticas deben estar inherentes en el conocimiento científico, dárseles el valor y por supuesto que deben sumarse también elementos como lo social, lo cultural y otros para tomar las mejores decisiones y crear políticas en ese sentido. ¿Qué es el consenso? Es la unificación de ideas, percepciones u otros argumentos en un referente único que satisface la duda. Es uno de los propósitos de la ciencia y del conocimiento científico, pero no puede lograr eliminar la duda o la incertidumbre, porque la confianza que brinda este estado o momento puede hacer que la ciencia entre en un estado de apaciguamiento, ¿no? Que nos llama mucho la atención, que es el cuidado con el consenso de los expertos en el artículo de Washington Post. ¿Qué es el disenso y qué papel juega en la ciencia? El no estar de acuerdo purifica las teorías, eso es el disenso, un componente inherente a la ciencia, la búsqueda permanente de una verdad que satisfaga todos los
rigores valorativos. Es por ello que he denominado que esa lucha constante entre el consenso y el disenso crea una fricción que produce esa chispa para detonar el espíritu de investigación. ¿Cuál es la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia? La pseudociencia, desde su construcción gramatical, oculta la realidad, y es ese prefijo pseudo que proviene de la raíz griega falso. Por ello se presentan estas indicaciones que son importantes, como lo dice Lienfeld en el 2005, en las cuales podemos detectar cuando está presente una pseudociencia. Y es que la ciencia no evade refutación o corroboración como la pseudociencia. Se genera un proceso de conformismo y prevalencia en la pseudociencia, que eso lo denominábamos anteriormente con lo que podía generar el fenómeno del consenso a un largo tiempo. En la pseudociencia se entrega exclusividad probatoria a quien afirma y no al escéptico. La pseudociencia se basa en las anécdotas y testimonios. Como conclusiones, la ciencia atraviesa actualmente un periodo de alta vulnerabilidad debido a la creciente proliferación de pseudociencias. Y esto lo vemos evidentemente por el gran volumen de información carente de rigor y validez que circula gracias al acceso que tenemos hoy por hoy. Puede ser un factor negativo para la educación y puede también generar un retroceso en el conocimiento científico. Por ello, resulta imperativo que las instituciones educativas asuman un papel proactivo en la divulgación de las virtudes y componentes fundamentales del método científico, revalorizando su importancia y su rol esencial en la sociedad contemporánea. Es particularmente preocupante observar cómo desde diferentes esferas del gobierno las políticas públicas comienzan a incorporar elementos basados en mitos, creencias infundadas y pseudociencias. Ejemplos recientes alarmantes incluyen las teorías conspirativas sobre supuestos chips en las vacunas sobre el COVID-19, el negacionismo del cambio climático, cuestionamientos sin base científica sobre el origen evolutivo de la humanidad y entre otros casos que sin querer hacen parte de los procesos de políticas públicas que deben estar de la mano con la ciencia. En este contexto es vital mantener y promover una dinámica constructiva entre el consenso y el disenso científico sin conformarnos con verdades aparentes o explicaciones simplistas. Muchas gracias.